Voy a intentar hablar sin el micro, a ver si me podéis oír. Pero subid el volumen. Sí, subo. ¿Así me oís desde atrás? Sí, ¿no? Bueno, para empezar, a mí me toca un poco la parte más densa, que es explicar el desarrollo histórico del conflicto y el contexto en el que por el cual llegamos hasta esto que hemos visto aquí. Es obvio que una situación en la que una iniciativa civil no violenta, directa, pero no violenta, como era la Flotilla de la Libertad, más concretamente el Mahi Marmara, para que esta iniciativa llegue a aguas internacionales y haya un Estado que con la impunidad con la que actúa mata a 9 personas, a nadie se le escapa que algo tiene que suceder para que esto se pueda producir y que no tenga ninguna consecuencia. Entonces, bueno, la mayoría de las veces la gente cuando piensa en el conflicto palestino-israelí, por así llamarlo, se retrotrae a 1948 y la creación del Estado de Israel y lo que nos han contado a todos de que durante el Holocausto los judíos fueron fuertemente reprimidos, lo cual es cierto, y por ello tuvieron que buscar una salida digna para ellos y crear lo que hoy conocemos como el Estado de Israel. Pero bueno, la realidad es que tenemos que retrotraernos muchísimo antes para entender por qué sucede esto y en esta zona. El Reino Unido, Gran Bretaña, desde muy pronto, es uno de los países que mejor comprende y mejor desarrolla el imperialismo. Comprende que su ser, su existencia y su futuro está en un modelo imperialista y capitalista que por definición es expansivo y necesita expandirse geográficamente, necesita de colonias, tanto por los recursos como por el control geoestratégico de las zonas que son claves. Y resulta que los territorios históricos palestinos se encuentran en Oriente Medio, en una zona donde es muy importante tener un control y luego ya veremos cómo es mucho mejor tener un gendarme más que ejercer un control. Entonces lo que hace Gran Bretaña es fijarse en esta zona desde el principio, porque es una zona en la que están los 2/3 del crudo del mundo y 2/3 del gas. Es una zona muy importante por sus recursos y también por el transporte de recursos de todo Oriente Medio y por la posible amenaza que pueda suponer otros estados para el Imperio Británico. Entonces, desde 1516 hasta 1917, los territorios históricos palestinos están bajo mandato del Imperio Otomano. Entonces va a llegar la Primera Guerra Mundial y el Imperio Británico, uno de los sitios donde se fija y que quiere tener primero es Palestina. Y entra en un contacto con el pueblo árabe y les dice que que si derrotan juntos al Imperio Otomano, les va a conceder este territorio para que cumplan con su proyecto de Estado panárabe. Pero Gran Bretaña se da cuenta que lo que necesita y lo que mejor le va a venir es controlar directamente esta zona y establecer por así decirlo, un punto de control. También hay que entender, para saber lo que ha sucedido aquí, lo que es el sionismo. Es difícil, la gente suele mezclar, sobre todo por el mensaje malintencionado y muy manipulado que se ha lanzado desde los medios y desde las administraciones, que confunden sionismo y judaísmo. Por lo tanto, si tú hablas mal o atacas el sionismo, eres un antisemita, cuando no tiene absolutamente nada que ver. El judaísmo es una religión basada en unos textos sagrados, como cualquier otra religión, etc. Pero el sionismo es un movimiento político que se fragua precisamente muchísimo antes del Holocausto nazi. Se fragua en Europa del Este, donde los judíos ya empiezan a ser mal vistos y a ser perseguidos, y hay un grupo de élite de judíos con una capacidad económica elevada que llegan a la conclusión de que ellos son, además de ser el pueblo elegido, necesitan un Estado en el cual desarrollar su actividad. No les sirve solo el estar disgregados por diferentes países, sino que también necesitan un Estado donde ejercer una hegemonía, por así decirlo. Y ellos consideran que la tierra prometida tiene que ser ese Estado. Es decir, desde un inicio el sionismo lo que busca es la creación de un Estado administrativo, pero partiendo de unos principios religiosos. Esto a mí me parece importante remarcarlo, porque muchas veces veréis que lo que dice Israel y los medios de comunicación es que están luchando contra fanáticos e integristas religiosos, cuando la creación del Estado de Israel viene precisamente por el fanatismo religioso de que son el pueblo elegido y que esa zona en la que vivían árabes desde época de la Biblia, los filistinos, es su tierra prometida y por eso tienen que vivir ahí. Por lo tanto, cuando ellos hablan de integrismo religioso, tendrían que empezar a mirarse a sí mismos. Y esto es fruto de ese movimiento sionista que está
promovido entre otros por Theodor Herzl, y que tiene una capacidad económica y una influencia considerable en Europa. Entonces Gran Bretaña entra en contacto con este movimiento sionista y hace un pacto. Yo me hago con la tierra de Palestina y empezamos a promover la migración a este territorio para que lo controléis vosotros, porque saben que el sionismo va a ser un aliado constante de Gran Bretaña y de las potencias occidentales, y va a ser un gendarme maravilloso que tener en esta zona para poder controlar el resto de estados e imperios que surjan alrededor. Entonces, en 1917 se produce la Declaración de Balfour, que es la materialización de este pacto que mantiene Gran Bretaña con el sionismo. Dice básicamente que el Reino Unido se declara favorable a la creación de un hogar nacional judío en Palestina. Y esta declaración se incorpora al Tratado de Paz de Sèvres entre Turquía y los aliados. En la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña entra, controla la zona de Palestina en 1917, y al acabar la Primera Guerra Mundial, cuando se establece la Sociedad de Naciones le da un mandato a Gran Bretaña por el cual le otorga el control de esa zona, lo que se llama el mandato británico de Mesopotamia. Entonces, a través de esta declaración, que ha sido incluida en el Tratado de Paz, se cede este territorio de alguna forma a los sionistas. Aunque está bajo mandato británico, lo que hace es se crea la Agencia para los Judíos, que es un organismo gubernamental que crean los sionistas para promover diferentes acciones de migración judía a la zona de Palestina. Antes de 1920 no llega ni al 10% la población judía dentro de los territorios históricos palestinos. Entonces lo que hace la agencia judía es, con dinero procedente de Europa, de estas élites sionistas, comprar y arrendar tierras en Palestina bajo dos condiciones: una, que solo puedan ser trabajadas por judíos, y la otra, que nunca puedan ser arrendadas o subarrendadas por personas que no sean judías. Aquí también se crea el primer problema, la primera confrontación de tradición y de sentimiento del pueblo palestino, que es que si bien los palestinos no tenían la propiedad de las tierras, tenían la posesión de los árboles, sobre todo de los olivos. Los olivos son un símbolo muy importante para los palestinos porque son su fuente de riqueza y de trabajo, ya que son árboles que producen durante 1000 años y son muy importantes para el pueblo palestino. Entonces lo que hace el sionismo es controlar las tierras donde hay olivos y quedarse con esos olivos, y ya de primera mano entra en conflicto con una política de segregación racial, es decir, estas tierras son solo para judíos, y también con un ataque directo a las costumbres de la gente que ya vivía históricamente allí. Esto es importante porque a lo largo de toda la historia veremos que una forma que tiene de, por así decirlo de alguna forma, molestar al pueblo palestino, al pueblo israelí, el Estado israelí mejor dicho, es arrancar olivos de territorios históricos por el mero hecho de molestar. Muchas veces o para construir el muro, o para una valla, o para las prácticas que suelen llevar a cabo. Bien. Entonces, en este momento empieza, a través de la agencia judía, empieza la política migratoria hacia los territorios palestinos, y en 1922 se alcanza una población del 13%, en 1931 un 17%, y en 1941 ya un 31%. Obviamente, la población árabe residente en esta zona, en la Palestina histórica, empiezan a surgir choques entre la población árabe y la población judía, porque están empezando a acaparar tierras, están echando a los palestinos y a los árabes que trabajan en estas tierras, los echan, no les permiten trabajar esas tierras, y cuando ya llega a haber una población judía considerable, hay mucha tierra que no pueden trabajar los palestinos, y empiezan a obligar a que los palestinos migren fuera de sus hogares. Entonces aquí comienza ciertas hostilidades y se emprenden acciones violentas por ambos bandos. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando la población histórica de la zona emprende acciones violentas, lo hace de una forma desorganizada, sin unos recursos que le puedan hacer conseguir unos objetivos militares o bélicos, por así decirlo, es básicamente escaramuzas, por así decirlo. Mientras que el movimiento sionista crea una organización que se llama Irgun, que es un grupo paramilitar. Un grupo paramilitar para crear el germen del Estado judío de Israel. Te voy a hacer un inciso, como habíamos hablado, que le había dicho que seguramente le interrumpiría también para comentar alguna cosa. Dos cosas. Una, los judíos que había dicho él, que antes eran muy pocos en Palestina, antes de 1920, habían cohabitado con los palestinos durante toda la historia en Palestina sin absolutamente ningún problema. Son los que solíamos llamar judíos samaritanos. Yo suelo contar alguna vez alguna anécdota de mi padre cuando por primera vez consiguió volver a su tierra, cómo se